Muy buen día para todos. Nosotros somos el grupo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la terapia dialéctico-conductual. Nuestro grupo está conformado por Esperanza Cedeño, Francisco Hinojosa, Lady Lozada, Evelyn Valente y mi persona, Verónica Yepes. En esta ocasión, mi compañero Francisco Hinojosa y yo les vamos a hablar más sobre el tema. Para empezar, hay que retomar un poco la historia. Esta terapia fue propuesta por Marsha Linehan y su equipo de la Universidad de Washington en 1993. La autora se graduó en psicología en la Universidad Loyola de Chicago, en donde ejerce como maestra, para más tarde trasladarse a la ciudad de Nueva York, donde trabaja en prevención de suicidio. Finalmente se muda a Washington, donde desarrolla su modelo teórico. Durante su juventud, la autora presenta algunos intentos de suicidio y varios ingresos psiquiátricos, lo cual le permite conocer de primera mano todas las dificultades que presentaban los tratamientos. Más tarde, como terapeuta, se dedica a trabajar con personas con el trastorno límite de personalidad y concluye que la falta de éxito de las intervenciones se debía a este exceso de presión al cual sometían a los pacientes. Ella recoge toda la tradición de la terapia de conducta y le añade la filosofía budista como técnica adicional para fomentar la aceptación de las emociones. Inicialmente, esta terapia era dada en una intervención específica a las personas que tenían el trastorno límite de personalidad, pero luego en la intervención grupal se añaden nuevos trastornos como la depresión, ansiedad, el suicidio y el trastorno bipolar. Ahora, en la visión y patología de esta terapia, Linehan redefine el concepto del trastorno límite de personalidad, entendiéndolo como un problema del sistema de regulación emocional, lo que permite un abordaje terapéutico diferente. La visión de la terapia dialéctico-conductual se basa en tres pilares fundamentales. El primero es la filosofía dialéctica, que mm, tiene este pensamiento de el mundo está conformado por opuestos que se han de integrar. Según la autora, las personas con el trastorno límite de la personalidad viven atrapadas en una lucha de contradicciones, las cuales pueden ser la pasividad activa versus la competencia aparente o crisis intensas versus el duelo inhibido. El segundo pilar es el enfoque conductual. Toda la visión de la patología es básicamente conductista. La vulnerabilidad emocional que caracteriza a las personas con el trastorno límite de personalidad es justamente el producto de tener una alta sensibilidad a los estímulos emocionales, lo que desencadena una reacción emocional intensa. Finalmente, en el tercer pilar tenemos la filosofía budista, en donde se menciona que la aceptación radical de lo que no se puede cambiar es justamente lo que constituye una de las ideas centrales de la terapia dialéctico-conductual, que entiende que el rechazo y el intento de evitar las emociones negativas favorecen a esa vulnerabilidad emocional. Prácticamente en esta terapia existen dos objetivos muy importantes. El primero es que el terapeuta ayude al paciente a mejorar su vida para llegar a tener una vida que merezca la pena de ser vivida. Y el segundo es flexibilizar el estilo de pensamiento y trabajar con las alteraciones de la identidad que tiene el paciente. Ahora, el proceso terapéutico que presenta esta terapia dialéctico-conductual es una intervención multimodal, en donde justamente se combina la terapia individual con la terapia grupal, en las que se lleva a cabo el entrenamiento básico de habilidades. El programa completo de esta terapia está dirigido al entrenamiento de habilidades y se divide en 4 fases.
La primera fase es la más larga y está dirigida justamente a la enseñanza de habilidades para enfrentar situaciones problemáticas, como la reducción de conductas suicidas, el trabajo con las conductas que interfieren en la terapia. Este puede ser el abandono del paciente a sus terapias o que el terapeuta desarrolle el burnout. También está el trabajo con las conductas que disminuyen la calidad de vida del paciente. Estas pueden ser las adicciones, un trastorno alimenticio, entre otras. Y mejora de habilidades para manejar el estrés, regular la emoción, relacionarse con otras personas y organizar su vida. En la fase 2 de este programa, se invita al paciente a la reducción del estrés postraumático, en donde se trabaja con los pacientes para ayudarles a incorporar y aceptar los recuerdos con el fin de reducir la autoinculpación y disminuir los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, en el momento del que el paciente afronta un duelo. En esta fase, lo que se trabaja, una de las cosas que se trabaja es, por ejemplo, el reducir justamente esta autoinculpación. En la fase 3 se debe desarrollar una confianza en sí mismos. Se enseña al paciente a confiar en sí mismo. Para eso se trabaja para disminuir su autocrítica y ayudarle a confiar en su criterio para disminuir su dependencia con los demás. Y finalmente, en la fase 4, se trata de fomentar, o se debe de fomentar la independencia, libertad y capacidad para desarrollar una vida satisfactoria en donde el paciente cumpla con metas vitales, lo cual hará que llegue a esa autosuficiencia y pueda obtener una vida más plena. A continuación, mi compañero Francisco. Bien, yo voy a hablar a continuar con la exposición que es sobre las estrategias y las técnicas, que es cuando el terapeuta adopta una serie de posiciones básicas desde las que se aplican las técnicas de intervención del TDC, que el TDC es el trastorno dismórfico corporal, que no son específicamente novedosas. También se suelen combinar técnicas cognitivo-conductuales con una persona clara por las intervenciones de corte conductual, ya sea con la práctica, la meditación y algunas técnicas más centradas en el manejo de la relación terapéutica. Otro punto importante es que se pueden agrupar en cuatro categorías que corresponden con los cuatro tipos de estrategias que son dialécticas, estilísticas, de gestión de caso y centrales. A continuación se explicarán brevemente las tres primeras y con mayor profundidad las centrales. Bien, aquí tenemos la primera que son las estrategias dialécticas, que es cuando el terapeuta debe asumir la intervención de ser una buena mezcla entre el cambio y aceptación para intentar crear una potente relación de colaboración. En cambio, la segunda posición consiste en modelar el comportamiento para que faciliten la integración y la referencia, como por ejemplo la pasividad inclusividad, impulsividad, perdón. Como segunda tenemos las estrategias estilísticas que hacen referencia al estilo relacional y comunicacional del terapeuta, ya que se tratan, por ejemplo, el punto en la que en que la terapeuta es cálida y cercana para conseguir que el usuario se sienta entendido y además comunica su actitud y las reacciones que la conducta del paciente produce. Y como punto B es la irreverencia de la que la profesional se permite provocar al cliente usando el humor, la ironía y la curiosidad para desequilibrarlo y proporcionar un nuevo reequilibrio. Por último, por tercer punto tenemos las estrategias de dirección de casos que hacen referencia a cómo el terapeuta se posiciona ante los usuarios y el tratamiento que se ha quedado dicho por el terapeuta, ya que se somete constantemente a la supervisión del equipo. Además, se posiciona claramente a favor del paciente. Por ejemplo, que no interviene en la familia para que ésta se ajuste al usarlo. Todo el trabajo está dirigido para conseguir que el propio paciente se haga un ajuste. Por otro punto tenemos la resolución de problemas,
que es a la base del TDC, es el análisis funcional de las conductas problemáticas y el entrenamiento en habilidades. Además, se pueden utilizar otro tipo de intervenciones cognitivas conductuales como la reestructuración cognitiva a la exposición. Y por último tenemos la validación. Este es cuando las personas abandonan los tratamientos porque hay exceso de exigencia para el cambio, ya que es fundamental que el terapeuta haga que el usuario se sienta entendido para así crear una relación terapéutica. Para la TDC, que es validar y comunicar al paciente su conducta, y es comprensible el contexto en el que se produce. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.